que podamos tener abiertos los micrófonos, ¿sí? Los que pueden, y poder compartir, ¿sí? Entre todos. Mi idea era dar el puntapié inicial, ¿sí? Y les compartía que el día domingo, cuando Cristian había estado compartiendo la palabra del Señor, él leyó así, si bien el enfoque era totalmente distinto, pero él leía allí, y el Señor cansado del camino, ¿no es cierto? Y yo pensaba, digo, qué interesante esa frase, esas palabras, cansado del camino, porque los seres humanos nos cansamos, ¿sí? No solo físicamente, la obra también cansa, por lo menos a mí a veces me cansa, no sé si a ustedes les pasará lo mismo cuando estamos sirviendo, ¿sí? A veces las cosas no salen como uno desea, a veces hay frustraciones, a veces hay dolores de cabeza, ¿sí? A veces en la familia hay situaciones, crisis que se repiten una y otra vez y uno se cansa. A veces las cosas no mejoran y uno, bueno, tira para adelante para que mejoren y no mejoran y uno se cansa, ¿sí? El cansancio es algo que continuamente está amenazando en la vida del ser humano, pero no el cansancio físico, sino el cansancio físico puede ser, el cansancio espiritual, las fuerzas de ánimo, el aliento, ¿sí? Son cosas que muchas veces nos pueden jugar una mala pasada, y no tienen que ver con la edad, no tienen que ver con la edad, muchas veces podemos ser muy jóvenes, sin embargo, uno querer tirar la toalla, ese término tirar la toalla, se utiliza en los boxeos, ¿sí? Cuando allí el que está guiando al boxeador, será el entrenador, tira la toalla, es que se terminó la pelea, de abandono, ¿sí? Y muchas veces en la vida cristiana uno tiende, o esa salida siempre está ahí presente. Y yo decía, dice Jesús cansado del camino. Y sin duda se refiere obviamente a la parte física de él, por el largo andar, el largo transitar, pero yo lo quiero aplicar a nuestras vidas. Y la idea era que ustedes vayan pensando personajes o personas, avanzó la hora, pero bueno, quizás alguno o dos vamos a poder compartir, que en algún momento se cansaron del camino, ¿sí? La situación nos llevó a decir, listo, hasta acá llegué. Y yo les comparto una persona que está en Reyes capítulo 17, ¿sí? Primera Reyes. No es Elías, que solemos compartir como una persona que quizás con una depresión, él se tiró allí bajo el árbol y dijo, Señor, listo, hasta acá llegué, sino que es 2 capítulos antes. Primera Reyes, capítulo 17, y lo hemos leído hace poquito, Andrés Velano, cuando el domingo habló, leyó esto, pero siempre enfocado en otro aspecto, y yo quiero extraer allí una aplicación también, y después dar lugar a que otros puedan compartir, cualquiera, ¿sí? Cualquiera, puede ser varón, mujer, no hay problema. Dice, conocemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta, que había hambre y el Señor le dice, anda a tal lugar, le dice a Elías, y allí va a haber una mujer. Y en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, estoy leyendo en Primera Reyes 17:10, cuando llegó a la ciudad, he aquí una viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mis hijos, para que lo comamos y nos dejemos morir, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos, ¿sí? Solemos compartir esto y lo hemos compartido desde varios aspectos, pero me interesaba la expresión que dice, porque dice que
iba a preparar la comida y se iba a dejar morir. Era lo último que iba a hacer esta mujer. Se había cansado del camino. Yo veo una mujer acá, una viuda cansada del camino. Quizás la historia no lo dice, pero quizás venía ya de tiempo ahí tratando de hacer recursos para tener ingresos, quizás luchaba para poder obtener algo de comida, trabajaba horas extra para poder llegar a tener algo un poquito más para poder darle a su hijo, pero llegó a un punto en que dijo, basta, no doy más, no aguanto más, no puedo seguir así, y dice, voy a hacer lo último y me voy a dejar morir, ¿sí? Y me voy a dejar morir. La misma expresión que usa después, capaz que la sacó, Elías la sacó de ella, porque dice 2 capítulos después, él llega y se tira bajo un árbol y dice, basta, aquí me muero. Pero esta mujer estaba cansada del camino, se había cansado. La situación adversa, las crisis, las dificultades, la adversidad, le había llegado a un punto en que no soportaba más, cansada del camino. Pero yo digo, ¿qué es lo que el Señor le da para restaurar a esta vida? Y yo creo que el Señor le dio 2 cosas. Primero, sin duda, que le bendijo, porque dice que no se iba a acabar los productos de su tinaja, no se iba a acabar la harina, no se iba a acabar el aceite, así que iba a ser como un barril sin fondo. Pero lo que hace el Señor es le da una tarea, le demuestra que aún tiene algo por hacer, y que es alimentar al siervo de Dios. Le dio un objetivo en la vida, le dio una misión. Y yo creo que esto es algo que alimentó mucho más que el alimento físico para la mujer. Le dio un sentido a su vida. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, alimentar al siervo de Dios, ¿sí? Alimentar al siervo de Dios, cumplir la misión, la pequeña misión, por llamarlo de alguna manera, para la cual ella había sido encomendada. Le recordó, le mostró que tenía una misión, y la misión era alimentar al siervo de Dios. Hay una cosa que me sorprende de Raquel, la abuela. Ella con sus ideas y con sus formas un poco raras a veces de pensar, y yo a veces la escucho por teléfono y digo, ay, las cosas que dice esta Raquel, pero dentro de todo ello hay algo, y hay una verdad tremenda que ella dice. Y ella dice, si aún el Señor, pues cuando ella un poco entra en crisis de los padecimientos que tiene, ¿por qué el Señor no la lleva aún? Pero ella dice, bueno, pero si el Señor no me lleva es porque aún quiere algo conmigo. Aún tiene un propósito para mí, con 88 años, aún hay algo que yo tengo que hacer. Después dice que se va a ir a España, Italia, Francia, pero bueno, pero eso ya pasa a otro plano. Pero lo que ella rescata, y realmente es interesante lo que ella dice, si el Señor no me llevó a los 88 años, es porque tiene algo conmigo. Y eso es lo que a ella le da un sentido, le renueva el espíritu para decir, bueno, el Señor tiene algo conmigo, entonces yo le aliento a eso, y ella es como que entra en ánimo cuando recuerda que el Señor tiene algo para ella. No solamente el cuidado y el sostén, como se lo hizo a la viuda, sino un propósito. Un propósito. Y yo creo que, y este es el aliento, y ya dejo para que otro comparta, una mujer cansada del camino. ¿Sí? Que recibió lo necesario en el momento, comida, pero recibió, ¿sí?, un propósito. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que recordar. Cuando vienen las dificultades, cuando viene la ansiedad, cuando vienen las tristezas, cuando vienen las ganas de abandonar, cuando viene quizás el deseo de decir basta, hasta acá llegué, punto, pido minuto, pido tiempo o abandono, poder recordar que tenemos una misión encomendada por el Señor, que el Señor, si nos permite estar en esas situaciones, porque tiene una misión para nosotros, ¿sí? Porque tiene un propósito, porque tiene algo para nosotros. Y eso es lo que nos debe llevar y nos debe motivar también a poder redoblar las fuerzas para seguir adelante. Esa es la idea. Hay otro que tiene un personaje. Dejo lugar.
Cualquiera puede ser. Bueno, no sé si no habla nadie más, si no hay algún otro que tenga un personaje que quería compartir. Había varios que me estaban dando vuelta en la cabeza. Pensaba en a lo mejor en los leprosos, pensaba también en el paralítico del estanque también, que había perdido toda esperanza, ¿no? Pero quise hacer foco en Pedro. En Pedro, después de que él negó a Cristo y todo, veo en el capítulo 21 de Juan que ellos, a ver que se sentían solamente desanimados, ya habían bajado los brazos en el sentido de que ya no estaban buscando hacer la obra que el Señor le había encomendado, no estaban buscando predicar la palabra, sino que habían vuelto a las redes, esa misma red que ellos habían dejado para seguir a Cristo, habían vuelto a esas redes. Ahí dando manifestando que ya habían tirado la toalla, que ya habían vuelto, digamos, que estaban haciendo antes. El capítulo 21 de Juan. Pero el Señor va y los busca y se manifiesta a ellos, y más que nada Pedro, hablando frente a él, tocando su corazón, tocando seguramente ese evento que lo había marcado, que lo ha hecho dejar todo y perder la esperanza en sí mismo, no, porque ya no es que ellos pensaban en dejar, ya habían dejado, ya por lo que entiendo de acá de la palabra, ellos habían ido vuelto a la fe, ya seguramente no pensaban volver al ministerio. Pero ahí es cuando el Señor aparece, y a partir del versículo 15 es cuando le habla directamente a Simón Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí es cuando se quiebra Pedro. Dice: Pedro se entristeció de que le dice la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y un poco lo que compartía Mónico, yo creo que acá tenía un gran propósito, una vez que uno empieza a ver después lo que pasó con Pedro, lo que él hizo, ¿no? Realmente yo creo que el sentido de que tuvo Pedro en su vida, yo creo que no quiso ir nunca más a buscar las redes, sino que realmente empezó a ser un pescador de hombres en el cabal sentido de la palabra. Y me parece que este grupo, más que nada Pedro, estaba muy animado, ya había bajado los brazos, y me parece que es un ejemplo de eso, de que el Señor te anima, te busca, a pesar de que uno crea que ya está todo perdido. El Señor siempre está presente, siempre está buscando, animando y dando un propósito. Eso es importante entenderlo y saber que el Señor nos anima y nos da realmente un propósito. Eso es muy encantador. Como vos decís, cualquiera sea nuestra edad, cualquiera nuestra situación, es bueno que el Señor siempre tiene algo preparado para nosotros, tiene un sentido para nuestra vida, tiene algo para cada uno. Así que bueno, me pareció un lindo ejemplo, espero que le haya gustado, y también quiero dejar tiempo para otros hermanos si tienen algún personaje para compartir. Gracias, Marce. Hay tiempo para otro más. Alicia, veo que sacaste el micrófono. Ángel, dale. Como quiera, no sé si Alicia querés decir algo, no hay problema. No, yo había pensado en Nana, que el cansancio que ella tuvo era el cansancio emocional, ¿no? No solo porque no podía tener hijos, sino que estaba tan afligida porque la otra mujer del Cana tenía hijos y la molestaba siempre. Y como que ella llegó a un momento en que ya no podía más, porque dice que se lloraba y no comía, se entristecía, ¿no? Hasta que pudo llegar, derramó su corazón al Señor, lo habrá hecho un montón de veces, pero bueno, el Señor la escuchó y le pudo dar el hijo. Pero pienso que habrá tenido ese cansancio emocional, ¿no? Cansada de tanto pedir y que la otra la molestaba tanto. Bien. Muy bien. Ángel, ibas a...
Sí, yo quería compartir, hoy estábamos leyendo con Jessica acerca de la resurrección. Estos días hemos leído los 3 últimos capítulos de cada evangelio, siempre más o menos empieza donde Jesús está ante Pilatos. El otro día vimos la película que se llama Risen, o La Resurrección, que en realidad es una historia donde ponen a un soldado romano, es una película, es ficticio el personaje, pero está introducido dentro de la historia del Evangelio. Está en Netflix, si alguno la quiere ver, y es muy interesante porque se va viviendo toda la parte de la resurrección desde el punto de vista de este soldado, que él se da cuenta que algo raro pasa, porque dice, vi a un hombre morir y después lo vi vivo de vuelta. Y bueno, entonces después de ver la película empezamos a leer la resurrección de cada evangelio. Y hoy leímos el de Marcos, y hay un versículo que me gusta. Yo esta aplicación, yo me he comprado especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Acá viene el versículo que yo siempre menciono. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. A mí me gusta este versículo porque Pedro era uno de los discípulos, sin embargo lo menciona aparte. Dice, decirle a los discípulos y a Pedro. Pedro lo había negado, pero sin embargo no solamente lo sigue mencionando entre los discípulos, sino que es como que le remarca el ángel, no se olviden de Pedro, de decirle a él que Cristo resucitó y que va adelante. Así pasa, pensaba yo muchas veces en estos personajes cansados, que aunque no compartan con los demás o no digan nada, Dios sabe lo que les pasa en el corazón. Ahí tendríamos lo que decía Alicia sobre Ana. Y mencionaba la película del resucitado porque a mí me gusta, hay una escena que el soldado le dice a otra persona, dice, ¿qué buscas vos? Le dicen al soldado, y él le dice, una tierra para cultivar, una familia, algo de paz, un día sin muerte, dice él, como que estaba cansado de la muerte. Y está bueno el enfoque que tiene la película porque hay otra escena donde Jesús le está hablando, Jesús ya resucitado, le dice, ¿qué buscas? Le dice, un día sin muerte. Y él se larga a llorar, o sea, como que se da cuenta que Jesús era especial porque Jesús no estaba cuando él dijo eso. Sin embargo, era evidente que Jesús sabía lo que había dicho y que podía ver su corazón, que él quería paz en su vida. Esa escena me gusta mucho porque es tal cual se presenta al Señor muchas veces en la Biblia, mirando el corazón de las personas. Y bueno, y acerca de la resurrección, todo lo emocional que conlleva de parte de los discípulos que después de haberlo muerto al Señor, cómo estaban tan afligidos, tan destruidos y pensando que todo se había terminado, y el Señor apareció, ¿no?, para reconfortar los corazones. Ahí tenemos también otro ejemplo de personas que se habían ya rendido, dijeron, bueno, ya está, se terminó, y recién empezaba. Muy bien, ¿puedo mencionar otro? Sí. Estoy pensando en un destacado siervo de Dios, el más conocido del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es un hombre que se tiene que mover, gastar energías, viajar, terriblemente activo. Pero él tiene una mochila de una deficiencia física, no sabemos exactamente cuál, que él tenía que llevar. Y se cansó de llevarlo. Y además,
como era un hombre de oración, inclusive rogó al Señor hasta cansarse de orar por este tema. Es algo que puede llegar a nosotros. Y está rogando al Señor, Señor, quítame esa mochila, que quiero andar sin ella. Y está cansado de llevarla. Pero el Señor dice, querido Pablo, esa mochila te mantiene en dependencia total en mí. No te voy a quitar la prueba, no te voy a quitar la mochila, no te voy a quitar que es difícil de llevar, sino te voy a dar mucho más fuerzas para poder llevarla. Y entonces por eso dice, bástate mi gracia. Yo no quito el problema queda para que tú estés totalmente dependiente de mí. Y sin la prueba quizás estaríamos otros. No estaríamos tan cerca. No estaríamos tanto en comunión con el Señor. Y estaba cansado de llevar esta enfermedad. El Señor no le quita la enfermedad, pero sí le dice, te voy a renovar las fuerzas. Bástate mi gracia. Y además, el apóstol Pablo, años más tarde, está diciendo, todo lo puedo en Cristo, viajar, predicar, soportar dificultades, pruebas, amenazas, todo, pero y todavía tengo esto encima que no se va, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor nos ofrece para la situación la gracia y la fuerza cuando estamos cansados. Y aparentemente no hay respuesta, pero en realidad a veces no hay respuesta. Pero como muchas veces he dicho, hay recursos. A veces no tenemos respuesta, pero sí nunca faltan recursos cuando estamos cansados. Muy bien. Bien, creo que hay muchos cansados del camino en la Biblia. Pasamos por algunos de ellos y cada uno con un cansancio distinto. No es lo mismo el cansancio de Pablo, que Jaime compartía recién, que era esa mochila, como con el de Ana, o como el de Pedro. Y en cada situación el Señor actuó de acuerdo a lo que convenía para la persona. Porque no actuó de la misma manera. A Ana le dio lo que ella tanto deseaba. Después quizás cuando llegó al punto cúlmine de cansancio. Pero a Pablo le dijo, esto no, pero bástate mi gracia. Y qué interesante esto, porque no es que el Señor va a obrar con cada uno de la misma manera. En cada situación, en cada vida, en cada crisis, el Señor va a obrar de la manera en que mejor nos conviene. Porque dice Romanos 8:28, que hoy leíamos con Rubén y hablábamos de eso, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas van a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y volviendo al pasaje original
con el cual se disparó Cansados del Camino. Salto toda esa historia que sucedió con la mujer samaritana, desde Cansado del Camino, versículo 6, y Jesús se acercó al pozo, cansado del camino. Y lo salteamos al 34. Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él estaba cansado del camino, los discípulos que hicieron, vamos a buscar comida, Señor, come. Le dice, comen, insistían. Pero dice, lo que me da fortaleza para continuar es, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de mi Padre y que acabe, ¿qué cosa? Su obra. Tenía claro de que aún había una tarea por hacer. Había un propósito que debía cumplir. Y eso era lo que le fortalecía para continuar el camino. Y la pregunta es, ¿será que nosotros hoy, ya cerrando, estamos cansados del camino? Yo a veces me canso del camino, soy jovencito soy. Pero uno se cansa. Y no hablo de cansancio físico, como dije hoy. No importa la edad, no importa, uno se cansa del camino de diferentes maneras, en la obra, en a veces lo que uno desea, en los proyectos, en el esperar algo que no llega, como compartía Alicia, en hacer una y otra vez y parece que no resulta, como decía Marce, tirar una y otra vez la red y no pasa nada, y bueno, me cansé, ya está, pero en tu nombre he hecho las redes, y que el Señor nos anime en esto, en que aún hay propósito en nuestra vida. Que el aliento a continuar sea esto, el saber de que aún tenemos un largo camino, como le dijo a Elías, que aún tenemos una misión, que aún tenemos propósito, que aún tenemos una tarea que realizar, y poder hacer la voluntad del Padre, que es lo que nos va a fortalecer, que es lo que nos va a animar para continuar el camino, y poder quizás meditar en algunos de estos ejemplos que dimos, o vos buscar otro en esta semana y descubrir de qué manera el Señor bendijo a esa persona, cansada del camino, que quizás y sin duda lo va a hacer con vos. No de la misma manera en que lo hace conmigo o lo hace con otro. Lo va a hacer de una manera especial con vos, pero el Señor te va a fortalecer, ¿sí? Cuando acudimos a Él buscando y clamando por socorro, ¿sí? Así que vamos a orar al Señor y luego sí ya quedamos en libertad en esta noche. Te alabamos, nuestro Dios y Padre Celestial, porque tú nos alientas y nos animas, Señor, a que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio del cansancio, cuando quizás el deseo de abandonar o de sencillamente poner en pausa lo que veníamos haciendo, Señor, tu mano está allí extendida y nos das el oportuno socorro. Señor, queremos realmente descansar en ti, y quizás muchos de nosotros podemos estar cansados del camino. Puede haber hermanos en esta sala de reunión cansados del camino, así como lo estuvieron muchos de los personajes bíblicos que leemos, que conocemos y que admiramos, pero que en un momento estuvieron cansados del camino. Y Señor, que tú les fortalezcas a cada uno, que tú nos fortalezcas a cada uno, que nos des el entendimiento oportuno para descubrir, Señor, que tú tienes propósito en nuestras vidas, que tú tienes aún tarea para nosotros. Y, Señor, poder sentir tu presencia en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Y saber, Señor, de que tú vas a obrar de la mejor manera para nosotros, no como nosotros esperamos que tú obres, sino realmente como tus planes, tus propósitos en nosotros así lo meriten. Por eso, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a buscar en ti fortaleza espiritual, fortaleza física, fortaleza anímica, para continuar, Señor,
el camino que tú nos has mandado a trazar. Señor, te alabamos, nos encomendamos en esta noche y oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bien.